Hey, 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 amigas y amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal Más allá de la charla. Un episodio más, un episodio de los que nos gustan, misterioso, un tanto perturbador tal vez, tintes perturbadores, pero no podemos avanzar en este parloteo que tenemos ustedes y yo sin antes presentarles a mi carnavalito Luis. Qué tal amigos, amigas? Gracias por acompañarnos en un video más. Gracias a todos los que se han suscrito, que nos han estado apoyando ahí en las transmisiones en vivo, que han estado viendo los videos, a todos los que nos han dejado sus comentarios. Muchísimas gracias a todos porque si no fuera por su apoyo, esto no sería posible. Así es, muchísimas gracias a todos por seguirse suscribiendo, uniéndose a este canal de estos dos tipejos que tienen frente a sus pantallas. Así es. Un poco ya de calor, ¿no? Un Un poco. bastante. Fíjate que Yo llego de hacer mis actividades. En la mañana voy y realizo mis actividades. Llego a casa y ya no salgo para nada, ni siquiera asomo las narices allá al patio. no, es que sí está feo. Fíjate que hoy no se me hizo tan feo a comparación de como estuvo la semana pasada. La semana pasada sí estuvimos alcanzando arriba de 50 grados. Esta semana por Sí. lo menos no hemos pasado desde los 45, pero ya amenazaron, ¿no? Que a partir creo que de mañana o del viernes ya se vienen las temperaturas de arriba de 45, 46 grados para arriba. Ya, pues creo que ya en este mes que viene empieza la canícula. Sí, ya en este mes que viene, pues ya en julio, acá en estas tierras. Ya ves que para allá, para el sur, en estas son temporada de lluvias y está fresquezón y Sí, todo. Allá para el sur, para Guadalajara y todos aquellos lugares. Acá en Mexicali no. Y acá en Mexicali esta es temporada de sequía, temporada son, de calores. son temporadas que la verdad no esperamos. La gran mayoría de los ciudadanos o habitantes de Mexicali no las esperamos o no son muy deseadas, es la Sí, palabra. Pero habrá otros, los del famoso hashtag Team team Calor. calor. Sí, no, esos están loquillos, pero bueno, es otra historia. Sí, acá en Mexicali se acostumbra que mucha gente tiene casas acá arriba en la Rumorosa, en el Hongo, y en estas temporadas dicen, ahí se ven, cachanillas, nos Sí, vemos ya que pasa el calor, ahí en los porque, vidrios. porque lo que es julio, de mediados de julio a más o menos mediados de septiembre, acá en nuestras tierras son temperaturas de arriba de 50 grados y 75-80% de humedad, Yes. entonces está, Y no, está y bueno, bravo, para los que no han tenido la gran oportunidad de la visitar dicha, la dicha, no han sido afortunados en visitar las hermosuras de esta tierra de Mexicali, tierra mexicalense, tierras cachanillas, pues la verdad el calorcito que aquí no es como en otras partes de la República que se siente calor, pero lo aguantas en la sombrita o no sé, o hasta estando bajo el sol, pero sí lo aguantas un poco. Pero sí. aquí ni en la sombra te hace el paro. Aquí es un calor seco, calor de los Sí, buenos. lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una gran desventaja. Aquí, el calor viene acompañado de la humedad. Y sinceramente lo que más te afecta es la humedad. Porque es lo que a veces yo platico. Si no está húmedo, te pones abajo de un pino salado, que te dé sombrita a gusto, Ajá. y con una bien helada, estás a Pero pues te gusto. vas a deshidratar con la helada. No, porque no está O, húmedo. o te refieres a un Pues un agua. agua, un suerito, Yo algo, pensaba que una de esas algo. del águila peligrosa, algo así. No, un suerito, algo ahí que esté fresquecito, te mantienes bien, te mantienes a gusto, pero el problema viene cuando está húmedo, porque cuando está húmedo estás sudando, incluso no sé si te ha pasado que estás en la refrigeración acá bien a gusto y de todas maneras estás sudando, o estás todo Sí. pegajoso como cuando vas a la playa, Que te dices, ¿por qué no le suben poquito la refri? pues ya, Caray, pues está en el 16. sí, ya está todo lo que da, pero es por eso, es Sí. por la humedad, y pues aquí se nos junta la humedad, la época de humedad con la época de calor, y eso es Se me lo que hace afecta. un poco gracioso y a la vez preocupante las personas que dicen, voy a echarme una
un refresco de cola para la calor. Ah, hombre, es O voy a horrible. echarme una cheve bien elodia para el calor. Al rato bien No, pues por eso te digo, se me hace un deshidratados poco y chistoso, pero a la vez preocupante porque pues están afectando su salud más que ayudar. así es, eso no te hidrata en lo absoluto. Pero así somos los mexicanos. La gran mayoría de los Sí, mexicanos y mexicanas así son. O sea, no nomás aquí en esta región, no. En todas partes del país, ¿no? sí, sí, sí. Hay costumbres que están bien arraigadas y a la gente no las haces entender que pues no, muchas de esas costumbres pues son mentiras, no son Sí. reales. Como eso de que, si andas muy deshidratado, muy asoleado, tómate una cerveza bien helada y con eso te alivianas. Eso nomás te deshidrata más, eso no te Así ayuda es. para hidratarte. Culturalmente, desafortunadamente, culturalmente, México es un país que está muy mal en cuestiones de salud, ¿no? Sí, muy, Y, muy mal. y entonces, hablando un poco de lo cultural, de las culturas, el día de hoy, amigos, nos vamos a teletransportar Como hacia, Goku. como Goku, nos vamos a teletransportar hacia el antiguo Egipto, una vez más, hacia el antiguo Egipto. No me diga, a que adivino de qué vamos a hablar. A ver si De pura latina. casualidad, no vamos a hablar de un sujeto de piel negra, negra, negra como llanta, y que tiene cabeza de perro, perdón, de chacal. Cara, no, 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 de ese gran personaje, ese gran dios, ya hablamos en uno de los primeros capítulos, el segundo capítulo, si mal no recuerdo. Entonces, Sí, muy buen capítulo, vayan a verlo, amigos. Nos referimos a Anubis, pero no, en esta ocasión dejaremos descansar al dios Anubis y hablaremos de otro sujeto que también fue de gran importancia y relevancia en el antiguo Egipto, como muchos otros personajes, ¿no? De esta cultura en aquellos tiempos. En lo profundo del desierto egipcio, bajo las arenas ardientes del Valle de los Reyes, ¿hará más calor en el Valle de los Reyes o acá? no acá, Acá, sí. por algo es la ciudad que, se dice la ciudad que capturó al sol. Solo, a lo que tengo entendido, si estoy en un error ahí me corrigen, pero a lo que tengo entendido, solo hay dos lugares en el mundo en los que puede llegar a ser más calor que en Mexicali. Uno de ellos es San Luis Río Colorado, que lo tenemos aquí cerquita, los Sí. vecinos, saludos a los que son de allá. Y el otro lugar en el que puede llegar a ser más calor que en Mexicali es el desierto del Sahara. Son Fíjate, los únicos dos lugares en la Tierra que son más calientes que en Mexicali. algún momento En del algún año. momento sí, pueden llegar a presentar temperaturas más elevadas. Ok. Bueno, en el Valle de los Reyes dormía en silencio un faraón olvidado por siglos. Ahí quedó olvidado, ¿no? Hasta que un grupo de arqueólogos despertó su descanso eterno. Bueno, el descanso eterno que había tenido hasta el momento que estos sujetos quisieron levantarlo, Lo despertarlo. despertaron. Amigos, amigas, este no es solo un relato de tumbas doradas y jeroglíficos enigmáticos. Es una historia de verdad, es una historia marcada por muertes repentinas, Ujú. sucesos inexplicables y una maldición que según algunos aún persiste hasta nuestros días. Chucky. La maldición de Chucky. Hoy hablaremos de la maldición de Tutankamón, un misterio que a 100 años de su descubrimiento sigue dejando más preguntas que respuestas. Oye, ahorita que mencionas al faraón Tutankamón, me quedé pensando, ¿hace cuántos? Bueno, a lo que yo tengo entendido, tú le sabes más allá a la historia esta de Egipto que tu servidor, pero según yo el último faraón que hubo en Egipto fue Cleopatra, ¿no? Cleopatra séptima. Séptima, ajá, que fue la que tuvo sus que veres ahí con Julio César. Y la más famosa. Sí, sí, pues de hecho es como cuando dicen, vamos a hablar de Alejandro. ¿De cuál Alejandro? Alejandro hay uno, Alejandro Magno y todos los demás. Sí, Es Alejandro, es Alejandro sí, Magno así es. igual. Cleopatra, pues ¿cuál de todas? Pues la única, o sea, la que Sí. todos conocemos. Es esa, ¿no? Cleopatra séptima, último faraón de Egipto, que según yo ella falleció por ahí del año, creo que por ahí del 20 y algo, ¿no? Antes de Cristo. Ahorita vemos ese datito y con Porque gusto. según yo en el año 48 antes de Cristo fue cuando conoció a Julio César y Cleopatra tenía como
20 o 21 años, algo así. Y pues para ¿cómo se dice? En el año Ah, exactamente, en el año 30 antes de Cristo, casi latino. falleció. En el año 30 antes de Egipto, de Cristo, perdón. Ok, a lo que quería llegar es, realmente hay como un listado o como una relación de todos los faraones que existieron. O hasta la fecha se siguen encontrando faraones que no se sabía que existían. Se siguen encontrando, tengo entendido que se siguen encontrando, y esto es en las tumbas, por eso el Valle de los Reyes sigue siendo uno de los más excavados hasta nuestra fecha. Y han encontrado, por ejemplo, no hace mucho, en algunos de los capítulos comenté que habían descubierto la supuesta tumba de Cleopatra, que por años siempre fue un enigma de dónde había estado. Y así como esa tumba se siguen descubriendo otras. ¿Y cómo saben que perteneció a un gran faraón, a una gran reina? Principalmente por la osamenta o la manera en que están adornadas las tumbas. Los féretros. Ajá, Ajá. y en segundo, pues por ciertos detalles en las pinturas, en los jeroglíficos que Mm. hacen referencia a que fueron una figura importantísima, ¿no? Sí, porque recuerdo que cuando, bueno, pues a mí no me tocó cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, ¿verdad? Tú estabas ahí, Pero, pero, pero me acuerdo cuando yo estaba chavillo, eh, se hizo muy famoso que descubrieron cámaras ajá, en la tumba de Tutankamón donde habían encontrado el féretro. Se hizo muy famoso, se dio a conocer que habían encontrado cámaras y había otros féretros y había sí. otros cuerpos momificados, y que habían encontrado jeroglíficos y bueno, se hizo todo un revuelo. Es que, pues a los antiguos egipcios, perdón, a los grandes reyes o grandes faraones, que es la palabra, o grandes reyes, ¿sí, no? Ujú. O reinas, las enterraban junto con su muchedumbre, junto con sus sirvientes, sus Ok, sacerdotes. ya. Una vez que fallecía un sacerdote, si el faraón o el rey había muerto antes, cuando fallecía el sacerdote o alguno de sus sirvientes, lo enterraban, si no es junto ahí a un ladito de la tumba, muy cercano a la tumba Mm, de la persona a quien habían servido en vida, ¿no? ajá, sí, entonces, a lo que iba era eso, pues, o sea, mi duda era la siguiente, o sea, por ejemplo, cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, ¿ya se tenía conocimiento de que existió ese faraón? ¿O se tuvo conocimiento a raíz de que se descubrió, a raíz de que descubrieron los jeroglíficos y todas las inscripciones? A raíz de eso nos dimos cuenta de que había existido un faraón que se llamó Tutankamón, o ya se Mm. sabía antes. Como por ejemplo Cleopatra. Cleopatra, pues hasta hace poco se acaba de encontrar la que se piensa que es su tumba, pero de Cleopatra sí sabemos que existió y conocemos su historia, pues. Sí. Entonces, esa es mi duda. ¿Realmente tenemos o conocemos todos los faraones que han existido o se siguen encontrando faraones nuevos y que no sabemos que existen? Se dice que sí sabían quién había sido por la edad en la que estaba el cuerpo cuando lo encontraron y todo esto. A raíz de que descubrieron otra tumba, pues ahí aparecía el nombre de Tutankamón. Tutankamón, ok. Así Sí, es. Pero ahorita les platicamos eso. sí, sí. Échale. Bueno, Tutankamón fue un faraón menor, reinó durante la 18ª dinastía Ujú. del Antiguo Egipto entre el año 1332 y 1323 antes de Cristo. Subió al Del, trono con apenas 9 años, del, por eso es que se le conoce como un faraón menor, del 32 al 22, al 23 al 23. antes de O Cristo. sea, 9 años. Sí, 9 años. Sí, subió A ver, no, del 32 al 23 son 11 años. sí, así es. 11 años. Subió al trono con apenas 9 años, era un chavillo. Y a los 20 Le quitaron las canicas y el trompo, le dijeron, usted va a sentar en esta silla, déjese de pañañangas. dejé, cambié las canicas por las botas de charro. Por la bota de ¿Cómo? Así charro, dice la canción, sí. ¿no? Por la bota de charro. Dice otra palabra, pero no vamos a hacer alusión a ese tipo de... Sí. Sube al trono a los 9 años, Ujú. el menor Tutankamón, El niño faraón. y muere a la edad de 20 años o poquito antes de cumplir los 20 años.
Durante mucho tiempo fue una figura secundaria, casi ignorada por la historia, hasta que su tumba fue encontrada intacta en el año 1922. No me digan cuántos años después, porque ahí tendría que sacar la calculadora, ¿no? O sea, cuántos años después de que lo entierran, a que lo encuentran, ¿no? Pues tengo que saltarla. Son, si falleció en el 1323, 1323, pues son 1323 más, 600 años. no, son 1323 más 1900, No, pues no sé. 1900 qué, 1922. pues son 1300 más 1900, pues son 2000, 3200. Sí, es que para este tipo de cuentas, de situaciones, la ratita de mi cerebro se queda así como, ¿what? Sí, Entonces, 3200, 3200. ahí intacto, por eso al principio les comentaba que él estaba placenteramente A descansando hasta que gusto. estos sujetos se les Pero, ocurrió despertar. oye, así le va a pasar a mi compa Walt Disney. Así le va a Cuando en un futuro, pasar. no sé, unos 1000, 2000 años en el futuro, lo encuentren ahí congelado. Oye, él habrá dicho, Walt Disney habrá dicho la fecha en que querían que lo descongelaran. Ah, pues es que yo me imagino que eso ahorita no es posible, ¿no? Según yo, por la tecnología que tenemos ¿Quién actualmente. sabe? Pues es que tú sabes que el Bueno, mundo sí está es lleno de cierto. conspiraciones. Sí es Eso dice, cierto. entonces. Oye, y de tantas cosas que no sabemos. Así es. Tienes razón. El descubrimiento fue liderado por el arqueólogo británico Howard Carter y financiado por Lord Carnarvon. En Ujú. una época donde la arqueología rozaba la exploración aventurera y encontrar una tumba sin saquear era algo inaudito. Era algo muy, muy raro. Yo cuando oigo así que saquean las tumbas, yo decía, ay, ¿a poco así como la película de la momia, el Rique que se metía a robar las tumbas? No, y resulta que así es en la vida real, así es. Sí, sí. O sea, hacen sus hoyos y se meten y hay quienes protegen las tumbas como estos monos, se me fue el nombre, estos que andan en caballo y de vestidos de negro con turbante, o no sé si se llama turbante, con unas vendas que protegían las tumbas. Oye, pues es que antes era bien conocido y eran bien famosos los, valga la redundancia, los famosísimos cazadores de tesoros. Sí, Ahora los cazadores de tesoros son un programa de televisión, un programa de televisión. pero antes eran cuates que realmente eso se dedicaban a buscar los grandes tesoros que según las leyendas y las historias antiguas contaban que existían en el Ajá, mundo. sí, Y eso se dedicaban y eran cuates que sabían de antropología, de historia, de filosofía, de geografía, sabían, eran cuates bien cultos. O sea, sí. imagínate todo lo que tienes que saber para encontrar la ubicación exacta de un tesoro que tiene 1000, 2000 Oye, años enterrado. quién sabe cuántas veces hemos pisado por encima de alguna tumba, de alguna artefacto de suma importancia en la humanidad o en la historia y nosotros ni cuenta por qué, porque no sabemos, no somos arqueólogos, pues. Dijeran, dijeran mis amigos los Caifanes, Saúl Hernández para ser más preciso, para un alma eterna, cada piedra es un altar. Ah, palabras inolvidables, ya saben, aquí hacemos también filosofía un poco, Sí, ¿no? y pues obviamente se refiere a eso, pues hay tantas cosas que realmente no sabemos en dónde estamos Sí, caminando, sobre claro, qué caminamos. claro. Por ejemplo, pero disculpa que te interrumpa, por ejemplo, tú agarras un chavito que vive, un chilanguito que vive allá en el centro del país, un chavito de 5 o 6 años, y tú pregúntales, ¿en dónde estás parado? ¿Sobre qué andas caminando? No, pues aquí por la calle. Oye, ¿y sabías que aquí abajo hay pirámides y que abajo de las pirámides hay tumbas y que abajo de las tumbas hay un lago? Pues, ese cuate no Sí, sabe. que en el lago hay huesos de no Pues, sé qué y o sea, que y no sabemos realmente sobre qué vamos sí, caminando. así es, ¿no? Es que a lo largo de la historia, los millones de años que ha durado la Tierra son capas que se van cubriendo una tras otra Así de es. historia. No nomás Así, de corteza terrestre, sino de de historia. historia. Así es. El verdadero misterio no fue el oro que se encontró en la tumba Hablaba. de- el oro, el oro, ¿cuál oro? El que habla mucho que no se calla. Lo importante aquí o el verdadero misterio fue lo que vino después. Apenas unos meses tras abrir la tumba, Lord Ajá. Carnarvon, perdón, quien fue el que financió la expedición, murió. Se infectó una pequeña herida en su mejilla y la infección lo mató rápidamente. Dicen que en el momento exacto de su muerte,
las luces se apagaron en todo el Cairo Ah, caray. y que su perro, a miles de kilómetros de distancia, aulló y cayó muerto al mismo tiempo. Obviamente, los periódicos, las noticias, no tardaron en hablar de la maldición del faraón. Oye, pues es que es como dicen, ¿no? Acá la tradición, al menos la tradición acá que se tiene por estas tierras, que se dice que es una tradición prehispánica, pero la realidad es que es una tradición que llegó a nosotros con los españoles. La tradición del Día de Muertos. Nadie disculpe si hiero sus susceptibilidades, pero no es una tradición nativa de aquí, con la ¿Cómo que pena. no es una tradición? No, esa tradición llegó con los españoles. Obviamente la adaptamos a nuestra cultura y a las cosas que teníamos a la mano, pero es una tradición que viene de cuando la conquista. Porque si le preguntas a extranjeros, oye, ¿cuál es una tradición famosa en México? Día de Muertos. Sí, es que según yo y hasta donde tengo conocimiento, en ninguna otra parte del mundo se celebra así como aquí en México. Que realmente debemos ser sinceros y honestos, pero antes de, no sé, hace 50 años no se celebraba como se celebra actualmente. Ah, caray. Actualmente se celebra así, se le da mucho pompo y revuelo por temas de esos, de que son ya culturales y que es una tradición que ya se está empezando a tomar como patrimonio de la humanidad. Entonces, pues obviamente eso ha traído como que Patrimonio cultural de la cultural de humanidad. la humanidad. Entonces, eso ya ha traído consigo el que, pues cada vez se le ponga más atención y cada vez se celebra así como más en grande. Cada vez se Pero les antes, deje más comida a los ajá, pero difuntos. antes, tú acuérdate cuando estábamos chavillos, Hasta ¿qué? hacen concursos actualmente del mejor mural del Día de Ajá, se Muertos. hacen muchísimas cosas, Desfiles. altares, hay exposiciones de altares y todo eso. Y cuando nosotros estábamos chavos no se celebraba así. No, no, O no, no. sea, lo máximo es que íbamos al panteón y Sí. llevarle flores, ofrendas al difunto y hasta ahí. Ya después, yo recuerdo que ya cuando yo estaba un poquillo más grande, ya andaba como en la adolescencia, ya lo que se hacía era que de repente se hacía un altar para los difuntos que Sí. había habido en Sí. casa y hasta ahí. O sea, pero actualmente es una faramaya y se celebra en grande. Así es. Pero lo que quería llegar, al punto que quería, disculpen que me haya ido, pero acá Eduardo tiene la culpa porque me saca a platicar. Ah, pues ya ves que en la tradición se dice que el, el cachorro, el perro es el que acompaña al difunto, ¿no? En su trayecto al Sí, más allá. sí. Pues acá mi compa no Aquí, se, bueno. se llevó a su Oye, can pues sí, para que lo acompañara. para que lo acompañara, así es. Y este patrocinador, vamos a decirlo de una manera, el patrocinador de esta excavación que se llevó a cabo, Carnarvan creo que, déjeme ver el nombre porque capaz de que los descendencia de Carnarvan me dicen, ah, No, Carbor, Carnarvon, Carnarvon, diría en Carnarvon. otro, por una letra no vamos a pelear, no, no, pues aquí no queremos entrar en Eh, discusión con la familia de Lord Carnarvon. pues bueno. Carnarvon no fue el único que sufrió este tipo de desgracia, ni el perro de Carnarvon, ¿no? El, Sobre em- todo el perro, ¿qué sobre todo culpa el tenía? perro, pero fíjate lo curioso que el perro a kilómetros, ¿cómo supo que su amo había Había muerto? fallecido. Que aulló terriblemente fuerte y murió en el momento también. El empresario George Yao Gould, que visitó la tumba, Ajá. murió poco después de fiebre. El egiptólogo Arthur Mace, parte del equipo, también falleció. En total se contaron al menos 11 muertes en circunstancias extrañas entre personas que tuvieron contacto con la tumba de Tutankamón. Algunos afirman haber leído una inscripción en la entrada que decía: la muerte golpeará con su ala a aquel que perturbe el descanso del faraón. O sea, les advirtieron, pues, A lo mejor les faltó ponerle y se van a ir con Amit. y se van a ir con a mí. Y a mí no va a No, tener no van a piedad. estar Y teniendo. a Nubi no va a ver la palanza esta de Amad, no, no. No, no, no. Oye, lo que pasa es que hace poquito, bueno, no hace poquito, hace algunos años, también hubo un evento que se hizo muy famoso, que descubrieron una tumba en Egipto y cuando abrieron el féretro, los que estaban ahí se murieron. Ah, caray, a ver, Ah, no y no recuerdo. recuerdo, sinceramente no recuerdo cuál tumba fue la que descubrieron.
pero haz de cuenta que el equipo que la abrieron ahí dentro de la tumba, eh, porque a ver, imaginen, los féretros de Egipto, digo, para los que no hayan visto así como imágenes o videos, no son como los féretros que se conocen comúnmente, no No, son no, ataúdes no son así. ataúd, no. Generalmente es como una cama de piedra, se destapa esa especie como de cama o caja de piedra y dentro hay como una ornamenta grande, Ujú, generalmente hecha de madera, que simula como si fuera como un cuerpo, como una silueta. Generalmente cuando abren esa, dentro está lo que es el féretro que contiene el sí. cuerpo. Entonces, estos cuates, la que les comento es que cuando destaparon esa que es como cama de piedra que les comento, y cuando destaparon pues el féretro de madera Sí. o como la ornamenta de madera, eh, fue cuando murieron. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Porque cuando fueron a buscarlos, que encontraron los cuerpos, se dieron cuenta que ni siquiera habían sacado el féretro El ni nada. féretro, sí, Entonces lo que dicen es que fue por los gases que se desprendieron, sí. que por los gases que había acumulados ahí al momento de abrirlos, salieron esos gases, los respiraron y Claro, pues tantos años ahí acumulándose. Una bomba, sí. una cámara de Ajá, gas. no será algo así lo que les habrá pasado a estos cuates de, Fíjate que yo tengo esa hipótesis. que hayan agarrado un virus, una Sí, sí. bacteria o algo Sí, así. porque pues obviamente a estas alturas, pues ya se hablaba de, como mencionamos un momento, de la maldición De Tutankamón. de este faraón al que acaban de descubrir. Eh, pero yo creo que fue algo así como de los gases que Se desprenden. se desprenden, perdón, de este féretro o de este ataúd o esta tumba. Y aparte, tal vez alguna posible bacteria que agarraron ahí, porque cuántas bacterias no habrá tenido. Sí, pues o sea, si ya tenía más de 3000 años esa tumba ahí enterrado mi cuate, pues obviamente hay bacterias o virus que están ahí encerrados y que ya no Sí, existe lo que ya no hay, ¿cómo se dice? Ya no hay cura, pues. Ya así los es. cuerpos, nuestros cuerpos ya no están preparados. Fue lo que pasó cuando llegaron los españoles aquí, que muchos de los nativos de aquí, de estas tierras, se empezaron a morir, pero no porque los españoles los mataran, sino por todos los virus y bacterias que traían los españoles. Y los nativos de aquí, sus cuerpos no estaban preparados para esos virus y bacterias y obviamente se enfermaban y se morían. Sí, claro. Es lo mismo, pues son virus y bacterias para los que los cuerpos ahorita no están Sí. preparados. Obviamente el arqueólogo encargado de esta expedición negó la inscripción que se menciona en Ah, la ok. entrada. Yo te iba a decir las muertes, pues ¿cómo No, vas a negar las muertes? negó la advertencia que avisaba Mm, en la entrada de la tumba, pero pues ya era muy tarde, el mito ya había nacido, ¿no? La prensa amarillista del momento no ayudó mucho. Cada muerte era portada en los periódicos. Cada sí, sí, pues accidente una nueva prueba de la maldición. hay que vender periódicos. Claro, la histeria colectiva cruzó fronteras, el mundo estaba fascinado y también asustado. El antiguo Egipto se volvió sinónimo de lo prohibido, de lo mágico y de lo peligroso. Pero no todos los que entraron en la tumba murieron. Howard Carter, el Ujú. propio descubridor, vivió hasta 1939, 17 años después del hallazgo. Entonces aquí es donde podría caber la hipótesis, pues es que no era una maldición, sino porque no lo alcanzó la maldición. Tal vez el sujeto tenía suficientes anticuerpos o muy buenos anticuerpos en su organismo que no le hizo efecto las bacterias que habitaban ahí, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Salud. Perdón. Ah, disculpen ahí me viajé un poquito, pero hay una anécdota que les quiero comentar. A lo mejor este cuate Howard, él pidió autorización a los espíritus para que le permitieran estar Ah, ahí y los otros probablemente. cuates no. Les voy a contar una anécdota rápida que igual a lo mejor la debería de guardar para un en vivo porque tiene algo que ver ahí como misterioso. Cuando su servidor estaba estudiando psicología, hicimos una expedición, una especie como de retiro espiritual o algo así. El chiste es que nos fuimos a un rancho, a la sierra, obviamente sin luz, sin teléfono, sin comunicación, sin nada.
y era una especie como de hacer actividades, eso es como para liberar el espíritu, para conocerte a Ok. ti mismo, para conectarte con tus emociones. Y obviamente eso en nuestra profesión nos iba a ayudar como para saber de qué manera canalizar y dirigir a las personas para que encuentren su camino y que aprendan a conocerse a sí mismos y sus emociones, ¿no? De eso iba. Pero íbamos caminando así por la sierra y en una de esas el maestro que nos llevaba se detuvo y nos Ujú. dijo, ¿saben qué? Por azares del destino, hagan de cuenta que ya no podíamos regresarnos, solo era hacia enfrente. Y obviamente caminando hacia enfrente íbamos a llegar a la falda de la montaña esta donde andábamos y ya nos íbamos a poder regresar al campamento. Ok. Pero llegamos a un punto en el que teníamos que atravesar como por una maraña como de hierbas y raíces. Ujú. Sí, sí. Entonces el maestro nos dijo, miren, vamos a cruzar por ahí, estas son plantas que se les llama hiedra venenosa. Pidan autorización, pidan autorización, porque van a pisar las raíces, van a lastimar las ramas, van a lastimar las hojas. Pidan autorización a la planta y díganle pues, no es algo que lo estén haciendo a propósito, que tienen la necesidad para que la planta les autorice pasar. Pues Ujú. obviamente todo Sí, sí, sí. está loco el maestro. Y el maestro pues obviamente ahí se puso a pedir su autorización o a hacer sus oraciones y todo. Ah, pues pasó el maestro. Todos pasamos. Está loco el maestro, está loco. Y al último me acuerdo que me quedé con un cuate, que era un señor ya mayor que estaba con nosotros estudiando. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo sí voy a pedir autorización. Y le dije, no, pues yo me quedo aquí con usted a pedir autorización. Pues ya, dije, que mi cuate usted pide por mí, le dije al señor. Ah, Ah, pues ya, no hay, pues nomás que la planta, que danos chance, porque mira, que no podemos regresarnos si queremos llegar. Tenemos sed, queremos llegar a tomar agua, comer, resguardarnos de la noche y todo eso, ¿no? Ya no, pues ya pasamos. No les miento. Llegamos al campamento, pues todos ¿no? A acomodar nuestras cosas, tomar agua y todo. Todos, todos se enfermaron. Menos el maestro, el señor y yo. caray, caray. Pues que pidieron permiso, Todos se enfermaron, pidieron menos nosotros tres. autorización para atravesar Ajá. la Digo, maleza, sí, podríamos decir digo, maleza. ¿por qué? No sé cuál habrá sido el motivo. A lo mejor todos ellos comieron algo que nosotros no sé, A ¿verdad? escondidas, no. Ajá, no sé, pero fue algo que se me hizo bien curioso, pues, o sea, Sí, sí, sí. los únicos tres que pedimos autorización para pasar esa parte pues de la montaña, no nos pasó nada y a todos Y los a demás todo se demás, enfermaron. sí, fíjate. Pues tal A vez lo mejor algo, este algo cuate, así hizo Carter. él les dijo, hey, ¿qué onda, espíritus chocarreros? Denme Sí, chance, porque pues, es un descubrimiento, sí, queremos sí, conocer la sí. historia de este Quiero hacerme cuate, famoso. dame Sí. chance, ¿no? Quiero pagar la hipoteca de De mi de mi casa. casa. Y pues ahí está, Ahí está, fue sí. el único que quedó vivo. Probablemente, Digo, probablemente, no, probablemente. Son diferentes teorías, mejor sí. La ciencia ha intentado explicar estos sucesos. Algunas teorías nos hablan acerca de bacterias, musgos, moho, toxinas peligrosas, etcétera, que pudo haber estado en la tumba, aparte de lo que platicamos hace un momento. La teoría del hongo asesino, como la llaman algunos, sostiene que ciertas esporas podrían causar problemas respiratorios graves o incluso la muerte. Más allá de la ciencia, la cultura popular se encargó de inmortalizar el mito y empiezan aquí a surgir películas de momias vengativas, novelas, documentales, videojuegos. Todos han alimentado la idea de que hay secretos en Egipto que nunca debieron ser revelados. de hecho, la primera película que recuerdo que se hizo de una momia o de la momia, de hecho así se La llama, del The santo, Mummy. vas a decir. No es viejita. Creo que fue por esas fechas, por ahí de los Sí, 30 los 40. sí, pues que aquí la noticia nos hicieron esperar y Sí, luego, pues probablemente cuando empieza a crecer el rumor de que Carlos, el rumor que encontraron una tumba y fíjate que todos los que estuvieron presentes en el descubrimiento están falleciendo. sí. Película, Película, sí. película. De hecho, creo que se llamaba Karloff, el actor que hizo a la Sí, momia. La primera película que yo conozco que se hizo de la momia. Y fue por esas fechas, fue por de los 30 40 por ahí. pues sí, hay que ir a ver, amigos, hay que irla a ver. La tumba de Tutankamón, con su esfinge de oro macizo, sus amuletos y su ataúd de 3 capas, representan para muchos la prueba viviente de que el pasado no quiere ser perturbado.
capas el ataúd. Fíjate. Y hay algo más. La mirada del faraón al ser descubierta. Bueno, aquellos que han observado directamente la máscara funeraria, una máscara muy famosa, que aquí está la foto por si no la conocían, aquí está apareciendo la foto. Cuando observan esta máscara en los museos o los que la descubrieron, la tumba, descubrieron la máscara, afirmaban sentir una presencia. Hasta los días de hoy, quien visita esta máscara, porque la tienen en el museo del antiguo Egipto, afirman sentir una presencia al observar la máscara. La mirada muy penetrante, ¿no? Una sensación de ser observados, de estar invadiendo un espacio que no les pertenece. Las culturas antiguas creían que la vida continuaba después de la muerte y que las tumbas eran el umbral. Fíjense, un dato muy curioso. A pesar de la riqueza de la tumba, Tutankamón fue enterrado en un sepulcro más pequeño que otros faraones. Pues a lo mejor porque era más pequeño. Yo me imagino que era un menor, más chico, no sé. Sí, digo, no sé si ahí traigas algo de información de lo que fue la vida de Tutankamón. No quisiera hacer spoilers, pero a lo que tengo entendido, a lo poco que conozco de la historia de Tutankamón, el cuate no hizo grandes cosas. Ajá, no, O sea, pues no hizo grandes cosas. O sea, a lo que yo recuerdo que, digo, porque yo me acuerdo cuando estaba chavo, por ahí de los 90 que sí se puso muy de moda el tema de Tutankamón, porque descubrieron algunas cámaras ocultas donde habían encontrado la tumba de Tutankamón. Se decía que Tutankamón realmente estuvo como sometido por los sacerdotes como hasta los 15, 16 años, que ya pues estaba más grande, ya estaba pues más... que 9 años cuando lo ascendieron ascendieron al trono, Ajá. el que iba a saber, Sí, no sabía cómo entonces, regir pues un un reino. reino. Y pues en aquellos años recuerden que Egipto era Egipto, o sea, era Sí. un vasto imperio, un vasto reino bastante grande. Entonces, a lo que yo tengo entendido es que como de los 9 hasta los 14, 15 años estuvo sometido por los sacerdotes y que realmente quienes gobernaban eran los sacerdotes. A partir de esa edad fue cuando él ya pudo empezar como a tomar decisiones propias o él hacer sus propios proyectos en el reino. Pero pues realmente que duró 4 años, 5 años. Sí. Ahora sí que él siendo Sí. como el regente, pues. Sí. Poquito menos. Entonces, pues el cuate realmente no hizo mucho, No pues. hizo mucho. Quizá, a lo que voy es que quizá por eso, porque no fue un faraón muy conocido, muy querido, muy reconocido en los reinos o en los imperios de alrededor, pues a lo mejor por eso no lo enterraron con pombo y platillo como a todos los demás. Fíjate, algunos historiadores creen que su muerte fue inesperada y que su entierro se hizo apresuradamente. Por eso la tumba era más pequeña y no con tantos adornos, mas sin embargo ha sido una de las tumbas más famosas, si no es que la más famosa descubierta hasta nuestros días. Sí, lo que pasa es que como mencionaste hace rato, la tumba estaba prácticamente intacta. O sea, todo lo que había dentro estaba prácticamente intacto, pues entonces Todo. es muy común, por ejemplo, hace poquito acabo de ver un documental que se llama las tumbas hundidas de Egipto, creo que así se llama, las tumbas hundidas de Egipto. Y este documental habla de que han encontrado como en yacimientos de agua, Ajá, han encontrado tumbas allá abajo. sí. Y ahorita lo que están haciendo es que se están metiendo a hacer así como equipos de buceo para ver qué encuentran. Y están encontrando muchas cosas. Encuentran muchas cosas, ornamentas, no sé, vasijas, estatuas y todo. Pero todo pues obviamente está en pésimas condiciones, está en pedazos, están quebradas. Entonces, obviamente el que encuentren tanta pedacera de cosas, pues quiere decir que realmente hubo muchas cosas ahí enterradas. Pero para nosotros eso no nos sirve tanto como lo que se encontró acá en la tumba de Tutankamón, aunque haya sido menor en comparación de todo lo que se ha encontrado en otra tumba. ¿Pero por qué? Porque está en muy buenas condiciones. Claro. Entonces eso obviamente te habla más de todo el tema histórico y de la cultura como era en esos años. Y aparte que está en muy buenas condiciones, todas las riquezas, todo el oro con el que estaba adornada la tumba, ¿no? Sí. Tanto así que la máscara es completamente bañada en Oro. oro. Tutankamón ha sido objeto de múltiples estudios forenses actuales o modernos
Gracias a estas tecnologías que hay en la actualidad, se pueden revelar detalles sobre su muerte, sobre su salud. Por ejemplo, se descubrió que tenía una fractura en la pierna, Mm. malaria y varias malformaciones como un pie equino. Estas condiciones médicas han llevado a pensar que murió por causas naturales, pero eso no ha detenido a quienes creen que hubo conspiración o asesinato detrás de su muerte prematura. Tal vez un asesinato planeado por cuestiones políticas de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque se dice que el sucesor de Tutankamón precisamente quiso que la tumba se hiciera a la carrera por cuestiones políticas, Para ya quedarse. sí, para dejar todo ya en el olvido. Ajá. Es que mira, ay, 20 años. Si nos ponemos a pensar en la esperanza de vida de de esas épocas, pues ya a los 30, 35 ya eran los ancianos del pueblo. Sí. O sea, realmente así como que te digo, uy, muy prematuro. Pues es que, sí, es que aquí, en aquella época la tasa o el índice de muerte de De aquella muerte edad era era muy baja. treinta y O cinco sea, años. sí, como 30, 35. O sea, y no es mentira. O sea, ya las personas de 35, 40, los que llegaban así a a la adultez, que para nosotros hoy es No, como la no, tercera edad de los 60. nosotros ya somos inmortales. Ya somos como Munra. Oh, Ya eran los sabios del pueblo, porque tantos años que habían sí. vivido. Simplemente mi queridísimo Alexander the Great, Alejandro de Macedonia, ese cuate a los 32 años, Ya había hecho y a los treinta y deshecho. dos años se murió y todo lo que hizo el Todo cuate. ahí. O sea, Sí, sí, todo lo que hizo, sí. realmente la esperanza, la tasa de mortandad era muy reducido los años que la gente vivía. Sí, Entonces, por eso a veces que dicen, oh, es que se murió un chavillo a los 20 años, dices tú, espérate, güey, pues ya llevaba más de la mitad de lo que era la esperanza de vida en así esas es. épocas. Los artefactos encontrados en la tumba de Tutankamón han recorrido el mundo. La exposición El Tesoro de Tutankamón ha sido una de las más vistas de la historia, con millones de visitantes en museos por todo el planeta. Fíjate que hace unos meses tuve la oportunidad de ir a Las Vegas y en el Ah, Hotel Casino de Luxor, sí. ahí estaban exhibiendo esta galería conocida como el tesoro de Tutankamón, pero desafortunadamente yo fui con todo, la verdad, como saben, me gusta mucho esta cultura y estaba cerrada desafortunadamente. No la Mm, abrían todos los días, creo que era ah, ciertos días, entonces no tuve la oportunidad, pero me gustó mucho el hotel, el casino, todo esto y pues espero tener la oportunidad de regresar y encontrar, ojalá esté pero, esta ¿sabes qué? exposición. ¿Sabes qué? Yo hace como, ¿qué será? Como unos 10 años, 11 años que fui a Las Vegas y estaba la exposición. No sé si ya esté ahí de siempre. No, yo creo que regresaron. Ay, Pues a lo mejor yo sí, pues que da la vuelta al mundo a todos los grandes museos. porque digo, hace 11 años más o menos que fui ahí a Las Vegas y estaba la exposición, estaba la galería de Tutankamón. De hecho así se llamaba, los, los, los grandes tesoros de Tutankamón o algo así Sí. se llamaba la exposición, no recuerdo. Pero bueno, el chiste es que si te pones las pilas y, y checas ahí las fechas, a lo mejor sí nos vamos a hacer un video ahí en vivo desde la galería. Amigo, yo sé que siempre, amigas, yo sé que siempre les decimos, vamos a ir a hacer un video, pero es que no está fácil, pues. Sí. Pero sí, cuando menos los piensen, vamos a estar haciéndoles unos videos ahí en locaciones, o a lo mejor hasta un capítulo o un en vivo en estas locaciones, ¿no? Ahí pues ya hicimos La desde un casa embrujada, panteón sí, y sí, la casa embrujada. Ya llevamos dos. así es. Muchos trabajadores de los museos a los que a los que visitan la exposición esta de Ujú. Tutankamón aseguran que los objetos de este faraón generan fenómenos inexplicables como luces que parpadean, puertas que se cierran solas, e incluso personas que dicen haber sido tocadas por una presencia invisible. El misterio también ha influido en la política y diplomacia. Las autoridades egipcias han sido celosas de los restos del faraón. Existen leyes estrictas sobre la exportación de antigüedades, en parte por el deseo de evitar que más maldiciones reales o simbólicas se propaguen. Con tal de no decir, es que nomás lo queremos para nosotros y al final de cuentas pues les pertenece, Pues ¿no? sí,
Sí, sí, Pero sí. dicen, es que no queremos que caigan más maldiciones en el mundo. En el mundo No se lo entero. lleven. Es que con el... tienen miedo que les pase como a México con el penacho de Moctezuma. Ándale. O como a los Warren con la Anabel. Con la Anabel. Así es. Donde ya nos están visitando los espíritus chocarreros, ¿o No, qué? no, 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 no. Son algunos animalitos que hacen Ah, miau por aquí. ok. Uno de los aspectos más enigmáticos del caso es la mezcla que puede existir entre hechos reales y leyendas. Los registros de muerte están documentados, pero la interpretación que se les da varía. Algunos ven coincidencia, otros pruebas, ¿no? Nos referimos a las muertes, que algunos dicen es una maldición del faraón y otros dicen pues una simple coincidencia, ¿no? Es que es como siempre decimos y como las transmisiones en vivo siempre les comentamos cuando hablamos de temas paranormales. Pues al final del día se guardan energías, o sea, y luego imagínate, antes de ahí en la cultura egipcia, perdón, el Ay, perdón. ritual tan meticuloso que llevaban para sepultar a las personas, pues imagínate todas las energías que no guardaba todos esos Claro, rituales que hacían. sí, Y claro, luego más, pues tantos años allí, ahora sí que capsuladas, pues obviamente, sí, añejándose, sí, 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 obviamente de eso a que sea verdad que pasan todas esas cosas, ya son cuestiones diferentes. sí, Pero de que esos objetos guardan energías fuertes, las guardan. Simplemente como comentabas hace rato, o sea, el simple hecho de estar frente a la máscara, ahí está, o sea, te transmite cosas, sí, pues, y y lo eso afirman es, los visitantes de estos y, museos, y ¿no? eso es lógico, o sea, simplemente tuve, no sé, a mí me pasó mucho cuando fui a la Catedral de Guadalajara, o Ajá, sea, simplemente el estar parado frente a ese edificio tan imponente, te transmite cosas, pues, sí, claro. o sea, Bueno, tal vez ahí me pasaría si estoy parado frente a la estatua de cera de, no sé, Cristiano Ronaldo, de algo así, ¿no? nah, no, pues, Pero bueno, cada quien sus mañas, ¿va? eh, las teorías conspirativas tampoco podrían faltar. eh, y si nos remontamos un poquito más a los creyentes de otro tipo de aspectos, hay quienes afirman que los antiguos egipcios manejaban energías, como bien comentas, que aún seguimos sin desconocer en estos días, ¿no? Pues, ujú. Que los rituales funerarios incluían invocaciones auténticas, que los amuletos no eran símbolos, sino contenedores de fuerza. Muchas fuerzas. Pues es que acuérdate que era lo que hacían, ¿no? Invocaban a los espíritus y los revivían de las cartas para que pelearan entre ellos. Sí. Ahí en la caricatura de Yu-Gi-Oh! Entonces, Como el el mago Rexodia, oscuro, el Exodia, Exodia. el dragón de ojos azules. Pero lo que voy es que al final del día, sí, pues obviamente es una broma, ¿no? Pero al final del día de algo viene. Claro, De de alguna, algún de una lado, de... tradición viene, pues. Y obviamente esos cuates que hicieron ese anime, no, ese manga que después se volvió anime, este, obviamente se basaron en todo eso, en todas las historias y las tradiciones que se cuentan de los faraones, de que realmente se dice que así era, Ujú. que estos, los famosísimos oráculos de los pitonizos que había en aquellos años, que eran los que se encargaban como de irles, que era más que nada como que le predecían el futuro a los reyes o a los emperadores, a los faraones, y en base a esas predicciones estos cuates era como iban dirigiendo el reino, ¿no? Así Pero es. se dice que todo eso hacían, pues que invocaban espíritus y que se andaban peleando los espíritus de un faraón contra los, perdón, de un del oráculo del faraón contra el vato que quería llegar a ser el nuevo oráculo, pues ahí se Se peleaban sus pegan, sí, demonios pues. y todas esas historias se cuentan, pues entonces, Y más en esta cultura donde existen estas creencias eh, grandísimas de que pues los ancestros de los antiguos, de los poderes de los dioses, cómo sí, inventaban sus dioses, cómo crean sus dioses, todos los dioses tal vez fueron un invento, el único que no, pues es Anubis que ahí ese sí hay, está hay verificado. evidencia, ¿no? Que desciende de, Ese sí tiene la palomita de sí, verificación. ese sí tiene. La tumba de Tutankamón se convirtió no solo en un sitio arqueológico, sino en el centro de un enigma moderno, una caja de Pandora, diríamos, que se abrió hace un siglo
y que para muchos aún no ha terminado de desplegar sus secretos, porque creo que todavía siguen investigando la tumba a ver qué más le siguen encontrando, ¿eh? Sí. Y por lo que tú mencionabas hace un momento, que estas grandes tumbas o las tumbas de los faraones tienen diferente tipo de cámara. Y hay cámaras pues, que aún no han sido penetradas o Ajá. descubiertas, pues. Es que ah, yo lo veo así, mira. No sé si te recuerdas. Sí, creo que sí ibas conmigo. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a Puebla, a un pueblo que se llama Cholula. Cholula Ajá. de Puebla. En ese pueblo hay una iglesia que es muy famosa porque en esa iglesia nos deja ver lo que era la tradición en esos años y nos deja ver todas las culturas que pasaron por ese lugar. Hagan de cuenta que si ustedes la ven de lejos, esa iglesia está arriba de un cerro. Se ve el cerro grandotote y lo único que hay arriba de ese cerro es la iglesia. Ujú. Entonces, conforme te vas acercando, pues te das cuenta que así, por decirles algo, por decir algo, a ras de piso, así lo que ves de frente, son, eh, son restos, porque no son ruinas, son restos de pirámides. Así es. Sí, sí. Conforme vas caminando, ves restos de pirámides, pero te das cuenta que son diferentes a las que estaban abajo. Y sigues caminando y pues llegas a la iglesia. Entonces ahí lo que te explican es que existía una cultura. Ajá. Esos cuates hicieron sus templos y todo, ¿no? Entonces llegó otra cultura, los conquistó, taparon con tierra esos templos y arriba construyeron su templo. Bueno. Llegó otra cultura, los conquistó, tapó con tierra los templos y arriba de eso construyeron sus propios Ah, caray. templos. Llegaron los españoles, conquistaron, taparon con tierra todos los templos y arriba construyeron la iglesia. Entonces, Y era lo después que... de ahí ya nadie ha No, construido. pues hasta ahorita nada. Y era lo que decían. Es que, por ejemplo, tú las ruinas o que ves, no, perdón, los restos o sí, no sé cómo llamarlo, de las pirámides Sí, que ves, ruinas, se les llama ajá, ruinas. abajo hay más cosas, pero todavía no podemos acceder porque tenemos que hacer Oye, es excavaciones, como decir la punta del iceberg nomás. ajá, y Falta hay ver qué hay que, abajo. exactamente, hay que dar tratamiento y todo eso. Y eso ya está bien reconocido que así es. Ahora imagínate acá, Ajá. donde no saben ni, pues nos encontramos esta tumba aquí, oye, pero y allá abajo, pues quién sabe, pues estos cuates son los únicos que han vivido aquí, allá abajo no debe haber nada. Eso Y es lo que empezaron a creemos. excavarle, a escarbarle, ¿sabes qué? Acá nos encontramos otra camarita. Sí. ¿Y qué hay? Pues más cosas. Y si le vamos escarbando por ahí, mira, de allá se mira como una puertita, dale para allá, y que pues otra cámara y allá, pues no sé. Y esa cámara me lleva a otra y es como un laberinto. Exactamente, Es que entonces, está. eh, 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 a lo que voy es eso, se van a seguir encontrando cosas, obviamente se van a seguir Obviamente, y a encontrando lo largo de cosas. lo que dure la Y, existencia de la y, humanidad. y eso nos va a llevar a poco se va a ir, poco a poco se va a ir cambiando la historia. Así es. Entonces, las autoridades egipcias o el país de Egipto siempre ha tenido tensión sobre el legado del joven faraón. ¿Qué va a pasar con sus pertenencias? ¿Qué va a pasar con los restos? Algunos lo ven como un símbolo de gloria nacional, otros como un recordatorio de la ambición extranjera que saqueó tesoros y perturbó lo sagrado. Entonces, algunos entran en debate y dicen, bueno, los restos deben seguir viajando como embajadores culturales, deben permanecer en su país, o es mejor dejarlos descansar para siempre, en paz para siempre, como mandaban los antiguos rituales, como debió hacer antes de que llegara este Carter a, pro- A a profanarlo, profanar, porque al final de cuentas profanó una tumba, ¿no? así es. Hay algo en la figura de Tutankamón que atrae a las personas. Tal vez sea su juventud, tal vez sea el esplendor dorado de su tumba, o quizá el hecho de que a pesar de su breve vida, ha perdurado más que muchos otros reyes más poderosos. Sí, es que ese cuate, ese cuate es súper famoso. Y creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Es un conjunto de todo el misticismo
que envolvió su figura, pues a los 9 años ya eres faraón, Porque el mira, famosísimo niño faraón, o sea, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de uno de los grandes faraones, Ramsés III. Fue un gran faraón, Ramsés III, pero no es tan famoso como Tutankamón. no, no, o sea, si tú preguntas por un faraón Eh, egipcio, la mayoría de la gente te va a decir Tutankamón. Sí, a eso me Es refiero. más, yo me atrevería a decir, si me equivoco, ahí me lo dejan saber y tú deberás de saberlo mejor que yo. Si tú me preguntas, dime un personaje famoso de la tradición egipcia o de la cultura egipcia, y la mayoría de la gente te va a decir Cleopatra. Ajá. Creo que es el personaje más famoso de la cultura egipcia, Ujú. Cleopatra. Si tú le preguntas a la gente un faraón famoso, te van a decir Tutankamón. Tutankamón. Porque la mayoría de la gente no sabe que Cleopatra fue faraón. Ajá. Sí, ¿Por qué? Porque es mujer. sí. O sea, pero Cleopatra fue un faraón egipcio. Tanto es así que fue el último faraón que hubo en Egipto. Y si le preguntas así ya te vas así como a temas así ya más específicos. eh, yo pienso que Ramsés Fue el que más sí fue hizo. el que más, fue el que más hizo, y también creo que culturalmente, tradicionalmente, históricamente es un faraón que tuvo más relevancia, o es el faraón que tuvo más relevancia. Sí. Sí, Por pero todo, si hablamos, como tú dices, en cuanto a fama, fama, sí, creo que Tutankamón. pues Tutankamón. Y es lo que mencionaba aquí, ¿no? Eh, ha perdurado más su nombre Ajá, que el de otros grandes reyes como Ramsés, que fueron mucho más poderosos, ¿no? Y que sí, hicieron muchas más cosas. sí, sí. La historia de Tutankamón parece diseñada para el mito. Un niño convertido en Dios, un entierro apresurado, una tumba intacta, una maldición que mata, y todo esto parece encajar para formar una leyenda antemporal. Sí. Obviamente, como mencionamos en principio, el cine y la televisión también han mantenido su historia viva y se han encargado de que siga perdurando la historia de Tutankamón. Desde las películas de las momias de los años 30, Ujú. que tú mencionabas que eran de aquellos años las primeras películas de momia, hasta documentales modernos, y podemos ver muchas hoy en día con esto del internet, videos en YouTube, documentales de personas, arqueólogos que están en las tumbas estas, ¿no? Y descubriendo las Sí, tumbas. de hecho creo que era, no recuerdo si era en Discovery Channel o en National Geographic, donde había un programa, ¿no? Que eso se trataba, Sí, que era un cuate que era, tengo entendido que es el arqueólogo más top que hay ahorita en Egipto, y que él iba descubriendo tumbas, y de lo que trataba era de que formaba grupos como estudiantes de ujú, arqueología y los llevaba a las tumbas, a las excavaciones, y pues ahí les daba sus cátedras, ¿no? Este, pero sí, como así es. mencionas, es hasta la actualidad. Y entonces, un siglo después de la muerte no la muerte, del descubrimiento de Tutankamón, pues sigue siendo una figura enigmática. Su máscara de ojos, como lo mencioné, su máscara dorada, perdón, su penetrante mirada, sus ojos almendrados y su sonrisa enigmática de la máscara Ujú. parecen observarnos desde otro tiempo. Parece que desde el más allá nos está observando, ¿no? Sí, Y es muy, la verdad es muy, muy bonita la máscara de Tutankamón. sí, sí, aquí les vamos a dejar unas fotitos para que la vean. Y sabes qué es lo que a mí se me hace bien, como bien curioso de las máscaras estas, de las ornamentas de los féretros pues, de los grandes faraones, que, que en las máscaras las pintaban de tal forma o las detallaban de tal manera que encontraban o que trataban de plasmarte como características de la persona. De la persona. Aunque yo he mirado imágenes, también por aquí le vamos a dejar una imagen recreadas con esta tecnología 3D o esta inteligencia artificial de cómo era Tutankamón, y la verdad, sin el afán de ofender, no vaya a ser que me llegue la maldición, sin el afán de ofender, pues no era un chico muy, muy apreciado, Muy muy agraciado. agraciado, ¿no? Entonces, tal vez por estas enfermedades que se Sí. comenta que tenía, ¿no? De salud, pues no estaba muy bien el chavo, ¿no? Ujú. La maldición de Tutankamón podría ser una coincidencia, una
creación mediática o tal vez algo más. El poder de los mitos no radica en su veracidad, sino en su permanencia. Y este mito de la maldición de Tutankamón ha perdurado más de 100 años, más de un siglo. Entonces, esta fue la historia de la maldición de Tutankamón. Sí, bastante interesante este tema. Como les mencionó Eduardo durante el transcurso de este video, pues encierra grandes misterios, Sí. grandes enigmas que yo pienso que van a ser muy difíciles de resolver. Obviamente en alguna época o en algún tiempo se van a poder resolver por los avances tecnológicos que va a haber, como por ejemplo lo de su muerte. Ajá. O sea, si tú me preguntas, para mí no fue como, es que estaba bien chavito. Pues no, como les mencionamos hace rato, pues ya había vivido más de la mitad de lo que es la esperanza de vida en esos años, pero fue repentina. Sí. O sea, nadie se lo esperaba. Quiere decir que el cuate estaba bien de salud relativamente, ¿no? Por todas las enfermedades que arrastraba. Pero pues si fue inesperada fue porque andaba bien el cuate. Así Entonces es. dices tú, bueno, pues desde allí, desde que bien chavito ya era faraón, las muertes que se desencadenaron a raíz de que se descubrió su tumba, todo esto encierra como misterios Sí. bien interesantes. Y fíjate, para muchos lo que los asusta no es la tumba en sí. Ajá. Lo que los ha llegado a asustar, o lo que hasta nuestros días los asusta, es la idea de que hay cosas en este mundo, en el otro, que no deben de ser o no deberían de haber sido tocadas nunca. Como la Así tumba del gran Tutankamón. Tutankamón. Amigas, amigos, espero les haya gustado, haya sido de su agrado este episodio acerca de uno de los grandes faraones. Nos referimos al decir grandes Más en cuanto famoso. en cuanto dimensiones después de su descubrimiento, ¿no? Ajá. Pero pues de edad fue muy breve su legado, su reinado. Sí, de hecho eso es lo que te iba a comentar hace rato. O sea, este cuate fue más famoso por todo lo que se desencadenó a raíz de su descubrimiento que por lo que hizo en Pues, vida. sí, claro. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Como siempre les decimos, ya saben, Darle like, suscribirte, compartir, campanita, dejarnos tus comentarios. Ya sabes, déjanos ahí si te gustan estos temas, si no te gustan también déjanoslo saber. Coméntanos qué temas les gustaría que tocáramos, de qué cosas, de qué tema o de qué personaje les gustaría que habláramos, y que no se les pase las transmisiones en vivo. todos los días sábados, Claro. punto de las 9. Yo creo que lo vamos a estar haciendo ya a las 9. Ajá. Para que se sigan uniendo ahí en los en vivo y sigan compartiendo, siguiéndonos a través de la plataforma de TikTok. Aparecemos también como Más Allá de la Charla. Ya saben, en los en vivo tocando temas de, pues ahora sí que historias de terror, cuestiones paranormales, misteriosas, historias que traemos nosotros, que nos han pasado, que nos han platicado, y también leyendo las historias que nos van dejando ahí en los comentarios. Así que muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. Sigan compartiendo nuestro canal, nuestros videos, para seguir acrecentando a la familia de Más Allá de la Charla. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.